Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo con este contacto video. Hoy lo que quiero hacer es narrar el episodio 76 del podcast, donde hablaremos de Magritte y del surrealismo, viendo en particular una obra de Magritte que se llama Le Fils de l'Homme, el hijo del hombre. Y quiero empezar hablando un poquito del surrealismo, si me permiten. Uh, Le Fils de l'Homme, entonces, será nuestra obra de este video. Pero antes, como les dije, unas palabras sobre este surrealismo. Si ven las definiciones oficiales del surrealismo, podrán leer una corriente artística del siglo XX simbolizando una contracorriente que expresa el inconsciente. Así se define en los libros de historia del arte. Tengo varios problemas con esta definición y, si me permiten, les voy a exponer aquí y quizá entonces entenderán lo que puede ser el surrealismo. Primero, hay una contradicción notoria en la definición. Si el inconsciente se expresa, es que es consciente. Al tener la capacidad de expresarse, no es inconsciente, pero real, actual, presente. Y por ende, el arte surrealista no hace algo diferente a otras formas de arte. Es una forma de expresión de lo que el artista ve, siente, imagina, similar a lo que han hecho miles de artistas a lo largo de los siglos. Segundo, muchos hablan de una revuelta. El surrealismo sería una manera de ir en contra del presente, de los acontecimientos. Por ejemplo, expresando un malestar profundo por las atrocidades de la Primera Guerra Mundial. Pero a mi parecer, y lo entenderán si leen a André Breton, que es un poco el padre del surrealismo, con su libro que se llama Manifiesto del Surrealismo, que data de 1924, perdón. Lo que él dice es que el surrealismo, tal y como el barroco o el renacimiento, es el producto de su tiempo. No es una revuelta en contra del presente, más bien es su representación. Los excesos del consumismo con los años locos de los años 20, las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, seguidos por las de la Segunda Guerra Mundial, la velocidad de los avances tecnológicos, la confirmación del individualismo como elemento esencial de la identidad humana, lejos de las ataduras de la religión organizada o de la rigidez de una sociedad conservadora, por lo menos en el mundo occidental. De esto surge una nueva realidad y se reconoce esta realidad con el surrealismo. Y así no puede ser una revuelta entonces, pero más bien, como lo dije antes, una representación del presente. Es una representación de estos excesos y desarrollos que implica para el individuo, para el artista y su manera de crear. Artistas como Magritte, como Miró, como Chirico, como Dalí, para citar solamente algunos, y aquí pueden ver algunas obras, expresaron lo que la sociedad les permitía expresar. Este individualismo a ultranza. Miren a Miró o Dalí y cómo pudieron expresar su imaginación libremente, subrayando con formas jamás antes vistas sobre un lienzo la evolución del pensamiento de su tiempo. El surrealismo es una corriente, repito, muy presente, muy al tanto de su tiempo. Y en tercer lugar, el surrealismo no es algo nuevo. Miren artistas como Bosch o Carlo Crivelli o Archimboldo o Dürer, para citar solamente algunos. Todos en sus obras pintaron situaciones, objetos, efectos que no son ordinarios, que no son clásicos en cómo fueron retratados. Cabe también mirar las moscas enormes de los bodegones flamencos. Y a la vez, si se orientan hacia otras culturas, el surrealismo siempre ha sido presente. Vean las representaciones de las dakinis en el budismo tibetano, justamente la expresión física del inconsciente, o los múltiples budas y sus colores y formas. Pienso, por ejemplo, en el Buda de la compasión con sus 1000 brazos. Miren también a la iconografía hindú con sus representaciones, en este caso de Shiva, también con sus múltiples brazos o cabezas, expresando la infinidad del ser y su inimaginable potencial. Y finalmente,
La idea de representar los sueños y el imaginario no es nuevo, en eso estamos de acuerdo. Pero lo que es importante resaltar es que para los artistas europeos, y aquí quizá la originalidad, representar los sueños y el imaginario es algo novedoso. Aquí citaré a Breton, quien en su manifiesto del realismo se pregunta, y cito, ¿por qué no dar al sueño lo que a veces rechazo en cuanto a la realidad? Es decir, el valor de la certeza. Esto es novedoso para los intelectuales europeos. De repente se dieron cuenta que quizá la realidad no es la realidad y trataron de expresarlo a través del arte. Pero si hubieran leído a los sabios, y pienso en particular a Zhangzi, siglo IV antes de Cristo, el más importante pensador del taoísmo, y su maravillosa reflexión sobre uno quien se despierta después de soñar que es una mariposa y se pregunta, ¿soy un ser humano soñando que soy una mariposa o una mariposa soñando que soy ser humano? En resumen, no quiero menospreciar el arte surrealista para nada, pero lo que quiero enfatizar es que el artista, cualquier artista, siempre ha soñado, ha sentido, ha usado su imaginación. No es nada novedoso. A través de la historia del arte y a través de las culturas, tenemos representaciones fantásticas o surrealistas, si prefieren, que representan el imaginario. Lo novedoso es que los artistas europeos a principios del siglo XX se permitieron hacerlo y lo pudieron hacer porque los tiempos habían cambiado con sus excesos, su velocidad y sus impactos drásticos sobre el ser como individuo en la sociedad. La alienación, lo absurdo, el vacío espiritual encontraron su máxima expresión en el surrealismo. Con esto en mente, ahora sí nos acercaremos a la obra de Magritte, El Hijo del Hombre. Es una pintura muy enigmática, tal y como todas las pinturas de Magritte y del surrealismo en general. Esta impresión viene de un cierto desajuste racional entre los objetos que vemos y cómo están representados. La manzana no debería estar donde está. No existe una situación similar en la vida cotidiana. Este desajuste racional también se expresa en que parecen confundirse el sueño o el pensamiento imaginario, es decir, la imaginación, con lo real. Hay entonces una irracionalidad que podríamos o no ponernos a pensar y tratar de adecuar nuestra mente con lo que vemos. Para mí, y quizá por eso algunos surrealistas me fascinan, cada obra es un poco como un koan de los budistas zen de Japón y Corea. Pequeñas frases que obligan a la mente a pensar de manera diferente, como la pregunta de si una mano aplaudiendo hace ruido. Eso nos obliga a hacer nuevas conexiones de neuronas para llegar al despertar. Ahora la obra en sí. Antes que todo, como en todos sus cuadros, pueden ver el perfeccionismo de Magritte. Es un dibujante extraordinario. Todo es tan claro, tan lúcido, tan nítido. Hay una cierta limpieza que en lo particular me gusta. El título, El Hijo del Hombre, es como se refiere a Cristo en los Evangelios. Así que podríamos pensar que el retrato es el de Jesucristo. A la vez, la manzana, algunos han dicho, indica que es el Adán con el recuerdo de su caída del paraíso en el pensamiento judeocristiano. Así que podría ser los dos, dado que Jesús es también el segundo Adán, que ha venido para redimir a la humanidad para los cristianos. Quizá. Pero si lo pensamos aún más, el Señor en el retrato tiene un bombín. ¿Y quién se ponía siempre un sombrero de este estilo? Magritte. Exactamente. Así que es el retrato de Adán y el de Cristo y el de Magritte, todos a la vez, si así lo quieren ver. O podría ser solamente uno de los tres o dos de los tres. ¿Ven la maravilla del surrealismo? No hay ninguna obligación en pensar de la misma manera y cada uno puede interpretar lo que se ve como quiere. La manzana ahora. Es un objeto de lo más casual. Es perfecta y verde, como en otros cuadros de Magritte. Lo que es original o absurdo, para guardar el lenguaje surrealista, es que está al frente de la cara de un hombre. En el mundo racional no debería estar ahí.
y de repente tenemos a un objeto cualquiera teniendo el papel más importante en un cuadro. Además, nada retiene la manzana y por ende no podría estar ahí flotando exactamente frente a la cara. Entre nos, lo que me gusta es el detalle de las hojitas. Al acercarnos vemos que el hombre, vestido muy formalmente, con su corbata roja, su traje de banquero y su sombrero, nos mira. Sí, nos mira. Ven su ojo izquierdo. Nos está mirando mientras que nosotros no podemos verlo. La manzana nos estorba. Queremos saber quién es este individuo. Queremos ver su cara. ¿Es Cristo? ¿Es Adam? ¿Es Magritte? ¿Qué expresión tiene? ¿Es serio? ¿Tiene una sonrisa? ¿Habla? Tantas preguntas. Por la pregunta de una, perdón, tantas preguntas quiero decir, por la presencia de una simple manzana. Pero mientras él, del cual no sabemos nada, nos mira y ve nuestras expresiones faciales, oye nuestras preguntas y nos puede seguir con la mirada. Extraordinario, ¿no creen? Ahora, a modo de conclusión, les dejo ver el cuadro para que solos puedan llegar a sus conclusiones y formular sus preguntas. La maravilla del surrealismo es justamente, como lo resalté en lo largo de este podcast, que no hay ninguna respuesta y hay miles de preguntas. El desajuste que nos provoca ver una pintura como esta de Magritte nos lleva al absurdo, es cierto, pero cuidado, el absurdo no es la estupidez, bien al contrario, más bien es un absurdo que va en contra de lo racional, de lo cotidiano y nos obliga, tal y como los koans budistas, a los cuales me referí antes, a salir de nuestra área de confort, para usar una expresión de moda. Es un absurdo que nos hace pensar, que nos hace decir, cuando tenemos una idea. Es un camino más hacia el asombro, pero se necesita de mucha humildad como espectadores, una calidad que admito faltaba a la mayoría de los artistas surrealistas. Pero nosotros, al ver sus cuadros, podemos tomar un paso atrás y no pretender entender lo que el autor quería expresar. Cada cuadro es de hecho un regalo que nos hace el artista para despertar en nosotros lo imaginario y lo absurdo. Es un regalo extraordinario, un regalo de libertad. Merci. Muchas gracias.